Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más ese terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón. Yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo le ordene. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya ordenado, o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Todos escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que vivan sin preocupaciones. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo dar satisfacción al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su esposa, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor, para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para su bien, no para quitarles su libertad, sino para proponerles lo mejor: servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Estando una vez en Cafarnaúm, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: déjenos en paz, Jesús de Nazaret. Viniste a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó salir. Cállate y sal de él. El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Evangelio nos habla
de una realidad espiritual. El demonio estaba atormentando a este hombre y le hacía en público que tuviese una manifestación que cualquiera hoy podría llamarla un trastorno psicológico o psiquiátrico, o como quizás muchos también se atreverían a llamar, un show. Pero Jesús no lo llamó así. Jesús tuvo caridad. Jesús increpó al espíritu maligno y demostró el poder y la autoridad que tiene para con los demonios. Y esta autoridad que tuvo para con los demonios en este proceso y que lo sigue teniendo en la actualidad, Jesús sigue teniendo el poder sobre los demonios. Y son los sacerdotes, los obispos por primera instancia y en excelencia, a quien Dios les ha concedido este gran poder. Les ha transferido esta gran autoridad que muchos se escandalizaban. Pero, ¿qué es esto? Esta será una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Aquellos obispos y sacerdotes. No hablo de santos, no estoy hablando de obispos y sacerdotes santos, sino aquellos obispos y sacerdotes que le creen a la palabra de Dios, que creen que esta realidad sucedida es dentro de un campo espiritual. La Escritura no dice aquí que ni un show, ni un trastorno psiquiátrico, ni psicológico, ni invento del hombre. Incluso si fuera un invento del hombre, sería un acto maquiavélico, porque el padre de la mentira es Satanás, y seguiría Jesús teniendo ese poder y esa autoridad. Sigue teniéndola. Hermanos, el Papa Francisco en una ocasión dijo: quien niegue esta realidad, quien niegue esta realidad espiritual, niega la realidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra, a predicar el reino, para invitarnos al reino. ¿Cómo? A través de los sacramentos. Pero añadido a eso, dijo: vayan y hagan todo lo que yo hice. ¿Qué hizo Jesús? Predicar, anunciar y enamorar para el reino de Dios. Y una de las maneras como Él lo hizo fue sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Los apóstoles expulsaron demonios. Encontramos San Pedro, encontramos San Pablo en Hechos de los Romanos, cuando increpó ese espíritu de este hombre que estaba atormentando a esta persona, y este demonio golpeó a muchos. San Pablo no conoció a Jesús. Aquí los fariseos, los judíos, todos se escandalizaban: ¿qué está haciendo Jesús? Pero San Pablo, perseguidor del cristianismo, dice la palabra del Señor, no San Pablo realizó uno, sino varios actos de caridad, que me atrevo a llamarlos así. Cuando un obispo concede permiso en cada diócesis para orar por estas almas atormentadas, y cuando un sacerdote ora, no para creérsela ni para crecerse a sí mismo, porque este don es de Dios y es para la gloria de Dios, es un servicio. Hermanos, cuando en las diócesis se permite orar, yo me atrevo a decir que se llama el ministerio de caridad. Es el ministerio de caridad.
Jesús tuvo caridad con este hombre. Jesús tuvo la caridad con este hombre atormentado. Pero también quiero decirle a las personas que viven y tienen realidades así espirituales, no le den la autoridad al demonio, no le den la autoridad al mal, denle la autoridad al poder de Dios, denle la gloria al poder de Dios. Y el demonio le tiene miedo, el demonio le tiene miedo a los cristianos que oran, que practican los sacramentos, y para añadir, aquellos que con sus labios profesan lo que creen en su corazón. Yo quisiera seguir dando alguna enseñanza al respecto, pero no se puede reducir nuestra fe ni a las brujerías, ni a las hechicerías, ni a los actos malévolos de Satanás. Son diminutos ante el gran poder de Dios. Bienaventurados los sacerdotes que enseñan al pueblo la gloria, el poder del Señor. Jesús sanaba y sigue sanando paralíticos. Jesús sigue sanando en la actualidad a todo enfermo que en la Sagrada Eucaristía se acerca y comulga de su cuerpo y de su sangre. Alabado sea el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, muchos quedaron escandalizados, y esos muchos que se escandalizaron eran porque estaban cerca de Jesús. Y hoy en día muchos que se hacen llamar cristianos, estando cerca de Jesús, también se escandalizan que vean estos signos que les acompañarán y nos acompañarán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. También quiero dar una pequeña enseñanza, hermanos, hoy. ¿Por qué los sacerdotes y las monjitas no se casan? ¡Qué lectura tan hermosa! Primera de Corintios, capítulo 7. Así de sencillo, queridos hermanos. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor. Entre otras, los sacerdotes en la iglesia latina, en el rito latino, no se casan. ¿Pero por qué, Padre? Porque nos preocupamos de las cosas del Señor. Nos preocupamos de cómo satisfacer a Dios. En cambio, el que es casado se preocupa de las cosas del mundo. Hermano, lo mismo que la mujer dice. Se preocupan de las cosas del Señor cuando no se casan. Qué palabra tan bonita. Y se consagran en cuerpo y alma. Aquí está la respuesta, hermanos. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Porque nos preocupamos de las cosas del Señor en cuerpo y alma. Hermanos, en otra próxima les compartiré al respecto por qué los sacerdotes no se casan. Los invito a ver el siguiente video. Vamos con Dios. Vamos a orar, hermanos, para que esta semana del cuarto domingo del tiempo ordinario el Señor nos guarde y nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso nos acobije y nos bendiga a todos nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y les acompañe mañana y siempre. Amén. Soy el Padre Gabriel Mora y les agradezco a todos ustedes por unirse a nuestra página. Gracias por suscribirse. Por favor, deje sus intenciones aquí y todos los días búsquenos en las horas de la mañana. Sigan orando por mi salud. En mi oración personal seguiré orando por todos ustedes. Feliz semana.